Proyecto de examen, primer parcial. Cosmovisiones filosóficas por Daniel Arturo Chuck Torres. Término cosmovisión. Antes de entrar de lleno en el análisis de estas dos grandes culturas, es interesante y fundamental que recurramos a establecer su origen etimológico. Los diccionarios lo manejan como el modo de concebir e interpretar el universo, y así es, ya que la cosmovisión es la visión que tenemos del mundo, es una imagen general de la existencia o realidad que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada, y suele estar compuesta por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho entorno. A continuación, se hablará de dos grandes culturas, la oriental y la occidental, que sin duda nos harán cambiar los puntos de vista que tenemos de todo. La cosmovisión occidental. La filosofía occidental nace en Grecia, con los filósofos griegos, con el paso del mito al logos, en la búsqueda del principio único de todas las cosas. Estos principios, aunque para cada uno de ellos era diferente, coincidían en la existencia de un origen último. El pensamiento de los filósofos griegos trasciende las hipótesis científicas, llegando a formular una doctrina metafísica de que todo proviene de una unidad. Se dejan atrás muchos siglos de creencias y supersticiones y se inicia una etapa de observación de la naturaleza y del hombre como parte de ella. La filosofía griega de los primeros filósofos llevó más adelante al problema del conocimiento. ¿Qué lugares abarca la cultura occidental? Se ha desarrollado a lo largo de la historia en el continente europeo y desde el comienzo de la edad contemporánea en el continente americano. Pero esto no solo se ha desarrollado en estos continentes, sino que tiene unos pequeños representantes en los otros continentes, como lo es. En Oceanía se encuentra también en Australia y Nueva Zelanda, en África, en Sudáfrica y en Asia, en Israel, lo que nos da una visión de que la cultura occidental está regada por todo el mundo y tiene una influencia, se puede decir, amplia. Personajes principales de la cosmovisión filosófica desde la cultura occidental. Tales de Mileto. Es reconocido como el primer pensador científico en Occidente. De hecho, Tales de Mileto opinaba que el agua era el origen de todas las cosas. Sócrates. Es considerado el padre de la filosofía política y de la ética o de la filosofía moral, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales clave, tales como el bien y la justicia. Platón. El estudiante de Sócrates fue Platón, el más importante, quien escribió múltiples diálogos filosóficos utilizando el método de indagación de su maestro para examinar problemas y así llegar a una solución comprobable de los problemas. La posibilidad del conocimiento para la filosofía occidental desde un comienzo es el pensamiento racional, y Kant se convirtió en el filósofo moderno que construyó las bases del conocimiento científico actual, que se fundamenta en experiencia objetiva comprobable en un laboratorio, en condiciones controladas, y en una teoría o fórmula matemática basada en la razón. El materialismo de la cosmovisión filosófica de la cultura occidental es una consecuencia de una cosmovisión desprovista de espiritualidad, basada en el consumo,
la polaridad inevitable de los roles, marcando un punto de vista utilitario y práctico de la vida, que deja de lado los valores morales y donde el ser es el tener. El hombre de Occidente es fragmentado, porque decide ser lo que tiene centrándose en la obtención de bienes. El hombre de Occidente se transforma así en la suma de todos sus roles en una sociedad alineada, que lo conduce a adoptar una identidad desintegrada en la búsqueda de la apariencia y en la pérdida de la coherencia. Elige la vida artificial, profundiza aún más el abismo entre él y la naturaleza, no tiene reparos en comprometer su propia supervivencia en su afán por crear un mundo de seres aislados y cómodos, olvidando el significado humano esencialmente emocional de la vida, que se manifiesta solamente en su relación con el otro. La sociedad occidental. En la cosmovisión occidental, la unidad es uno, todo se mira y se cuenta de a uno. Por eso es una sociedad de uno o una sociedad de individualismo, y por esto mismo existe la competencia individual. No se piensa en otro, solo se piensa en uno. En la cultura occidental. La mujer en la cultura occidental tiene derecho al voto. A partir de los 18 años tiene su mayoría de edad y puede independizarse económicamente. Tiene derecho a la educación básica y superior. Puede elegir su pareja de manera libre. Puede vestirse de manera libre. Elige libremente si quiere o no tener hijos. Esto junto a su compañero de vida. Puede trabajar a la par del varón. En la cultura occidental la mujer tiene derechos que en otras culturas no tienen, ya que la cultura occidental les da mayor fuerza a ellas. La cosmovisión oriental. Egipto fue la cuna del conocimiento oriental y de la mayoría de las teorías místicas, que también influyeron en el pensamiento de los antiguos filósofos griegos. Las religiones desde la cultura oriental. Las religiones orientales conservan una concepción del hombre como parte de la naturaleza, con un poder potencial dentro de sí mismo. La mayoría de las religiones orientales tienen una concepción filosófica mentalista, es decir, que consideran a la realidad como un proceso mental, factible de modificar con la mente por medio de la meditación. La cultura oriental es panteísta, es decir, concibe un Dios inmanente dentro de cada cosa existente. Todo lo que existe, que nos parece real, es una creación mental de una mente total que nos contiene. El budismo en realidad no es una religión, porque esta doctrina propone una meta principal en esta vida, que es llegar al autoconocimiento. Reconoce la existencia de un Dios inmanente, es decir, dentro de cada uno de nosotros, que solamente se puede vislumbrar conociéndose a sí mismo. El conocimiento oriental concibe el cosmos como una realidad inseparable, siempre viva, orgánica, espiritual y material al mismo tiempo. El movimiento y el cambio son las propiedades constantes. Con el absurdo se saca al hombre del pensamiento lógico y se le lleva al pensamiento espiritual. La cosmovisión occidental cree en la reencarnación y el karma que traemos de otras vidas, y en la posibilidad de liberarnos de este condicionamiento para no volver a renacer. En Oriente se considera que los principios básicos de las enseñanzas habilitará al hombre a llegar al verdadero conocimiento racional. Esta antigua sabiduría predice fenómenos que todavía no se pueden llegar a comprender con la razón, y su forma de concebir el origen del universo se asemeja a las más aceptadas teorías científicas actuales.
La mujer en la cultura oriental. La mujer de Oriente no tiene derecho al voto. Debe permanecer con sus padres hasta el día de su boda, luego pasa a permanecer a la familia de su esposo. La mayoría no accede a otra educación que no sea la impartida por su religión. Debe de sujetarse a usar chador en público. No puede exhibir otra parte de su cuerpo que no sean sus manos y sus pies. Su rol principal es el reproductivo. No puede trabajar, pues el hombre es el que la mantiene económicamente. La filosofía oriental está relacionada con la filosofía, ya que son características de ella. Iniciemos. ¿Qué es la filosofía? Es un conjunto de ideas y creencias no avaladas por la ciencia natural, como lo es la magia, que no ve los objetos como si fueran inanimados, sino como si fueran vivas. Esto se ve reflejado en la cultura oriental, en el punto en el que los filósofos de Oriente creen que tú puedes sanar tu alma con solo la magia, con pensar que puedes hacerlo, no con una fuerza científica. Igual el mito, que son relatos preservados gracias a la tradición oral a lo largo del tiempo, que esto ha ayudado mucho a que los filósofos orientales pasen y transmitan los conocimientos que han tenido a lo largo del tiempo.